Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase de física, número 5. Buenos días. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. El tema de esta semana es dinámica. ¿Pero qué es dinámica? Dinámica es la causa por los cuerpos van a obtener movimiento, ¿no? Las semanas anteriores habíamos estudiado movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo, ¿no? Uniforme, y el movimiento compuesto, que era la reunión de los dos movimientos, ¿no? Ahora vamos a hacer dinámica, que va a decirnos por qué se mueven los objetos, cuerpos o móviles, ¿no? Otra también es dinámica, es una parte de lo que se conoce como mecánica clásica, ¿sí? Entonces, una parte de la dinámica. Complementan a esto cinemática, lo que ya hemos estudiado, ¿no? Y muy pronto ya vamos a hacer estática, ¿no? Entonces ya hicimos cinemática, ahora hacemos dinámica y próximamente haremos estática. Completan las tres partes de la mecánica clásica. Bueno, pues entonces como vamos a hacer las causas del movimiento, empezaremos por decir con las leyes de Newton, ¿no? Que van a hacer regir la dinámica, las tres leyes de Newton. Por decir, en la figura del lado izquierdo, ustedes pueden ver objetos a dos personas, ¿no? A personas que van empujando un automóvil. En la superior pueden ver que solo hay una persona, le aplica una fuerza y hay una aceleración. Mientras que en la parte inferior izquierda pueden ver que dos personas, dos fuerzas, entonces la aceleración va a ser también dos veces, ¿no? O sea, hay una relación directa, ¿sí? Si aumento la fuerza, la aceleración también aumenta, ¿correcto? En el lado derecho vamos también a estudiar el movimiento circular, ¿no? Pero las causas de ese movimiento, ¿no? Entonces también vamos a ver eso. Y para eso vamos a empezar pues con los conceptos básicos, ¿sí? Primero tenemos que ver qué es sistema, ¿no? Entonces, en sí sistema es todo lo que nosotros vamos a estudiar, ¿correcto? Eso es sistema, ¿no? Acá a ver, para animarnos, ¿sí? Aquí yo voy a dibujar y todo lo que encierra esa línea, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? ¿Qué cosa? Que yo tengo mi mesa, coloco ahí una caja determinada de masa M, aquí le voy a realizar todo lo que se conoce, por decir, diagrama de cuerpo libre, mg, su fuerza normal, ¿sí? ¿Sí? Fuerza normal. Si tuviera rozamiento, todo eso constituye un sistema. Ahora, también puedo hacer que yo coloque dos bloques, sea otra masa más, que de una manera estén interconectados, ¿no? Masa 1, masa 2, estén interconectados. Ahí también le haré, pues, su diagrama de cuerpo libre, mg, la gravedad, ¿no? Y la normal respectiva, ¿no? Todo eso constituye un sistema, ¿correcto? Y normalmente, pues, lo tenemos que limitar, ¿no? A cierta acción, ¿no? De ponerle cierta frontera, ¿correcto? Entonces, veamos entonces sistema. Es todo lo que nosotros deseamos analizar. Y para eso nosotros lo tenemos que separar, ¿no? Es cualquier objeto que deseamos estudiar. Todo lo que rodea al sistema se llama entorno del medio ambiente. ¿Cuál sería el entorno? En esta figurita, todo lo que está afuera, ¿no? Ese es el entorno, todo lo que está afuera. Eso es el entorno, ¿correcto? Entonces, ese es el medio ambiente también. En nuestro caso, por decir, nosotros tratamos de estudiar todo lo que
que ocurre en nuestra superficie terrestre, bueno, pues ese sería el límite, la superficie, ¿no? Y el Sol, por decir, ya estaría fuera de nuestro entorno, ¿no? Eso sería un entorno, perdón, es un entorno del planeta Tierra. Y para observar esto, tenemos ahí sistema abierto, representado, ¿no? Por un vaso que está abierto, contiene un líquido, ¿sí? Entonces yo le dedico a estudiar todo lo que está dentro del vaso. Y puedo tener, pues, como le digo, sistema abierto. Luego tenemos sistema cerrado. Vamos a caracterizar eso con un vaso que está tapado, ¿no? Entonces yo cierro el sistema y todo lo que yo puedo estudiar aquí está dentro del vaso, ¿no? La parte que probablemente contiene aire o está vacío, la interfase y el líquido, ¿no? Aquí hay un líquido probablemente, ¿sí? Y estudio eso, lo que está dentro, ¿no? Entonces es un sistema cerrado. Mientras acá tengo la posibilidad de estudiar abierto, intercambiar acciones con lo que rodea al sistema. Y por último tenemos el sistema aislado, ¿no? ¿Sí? O sea, está cerrado y no va a intercambiar nada con el exterior, ¿correcto? Ejemplo, por decir, el termo que nosotros guardamos para preservar agua caliente. Ese es un sistema aislado totalmente, ¿no? Lo que queremos es que no se disipe energía, ¿no? Y se mantenga la caliente por un tiempo prudencial, ¿no? Un día, 2 días, ¿no? Lo ideal sería que siempre mantenga esa temperatura, pero en forma experimental pues difícil realizar eso, ¿no? Tiene otras formas de intercambio de energía. Entonces ya tenemos lo que sabemos que es sistema. Otro concepto que también debemos tener bien en claro es fuerza. Cuando nosotros formulamos qué estudia física, dijimos, pues, física estudia todo lo que es materia. Materia era todo lo que nos rodea en nuestro entorno, todo, ¿no? Lo que puede ver nuestros sentidos, lo que no puede ver también, ¿no? Eso habíamos explicado. Entonces, todo eso es materia. ¿Qué más estudiaba la física? La interacción entre ellas, ¿no? Por decir, yo interacciono con la silla, con la mesa, con el lapicero. Como estoy en la superficie de la Tierra, interacciono con la superficie de la Tierra y así, ¿no? Siempre interacciono, ¿no? De otra manera. O simplemente la pantalla que esté sobre la mesa interacciona, pues, ¿no? Con esa mesa, ¿no? Entonces ahí hay fuerzas de contacto entre ellas y fuerzas que tampoco no necesariamente tengan que ver con tacto, ¿no? ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, siempre hay interacción entre los cuerpos, ¿no? Dentro de esos cuerpos que llamamos en todo para englobar materia, ¿no? Otro ejemplo, por decir, es clásico, que interactúa la Luna, nuestro satélite, con nuestro planeta Tierra. No hay interacción que los mantiene unidos por tiempos y por los tiempos, ¿no? Nosotros estamos unidos, nuestro planeta, al Sol. Hay una interacción ahí, que más adelante veremos, pues, que son fuerzas gravitacionales, ¿no? Entonces, siempre hay interacción. Ese hecho de interacción nos lleva a pensar que efectivamente se trata de un concepto que se llama fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué hace la fuerza? Influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema. Por decir, un cuerpo se está moviendo y yo le puedo cambiar el curso de su movimiento, ¿no? Por decir, ¿qué hace el planeta Tierra a la Luna? Lo que hace es que gire alrededor de ella, ¿no? Hay una fuerza ahí centrípeta, como vamos a ver ahora, que va a desviar que el movimiento de la Luna sea un movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces lo va a desviar a que sea un movimiento muy parecido a un círculo o una circunferencia. Entonces eso cambia el estado de movimiento de un sistema, ¿no? Luego se llaman fuerzas externas a la influencia que ejerce el entorno sobre el sistema, ¿no? Fuerzas externas, entonces veamos, ¿no? Fuerzas externas a la influencia que ejercen sobre el sistema. Pero como ya tenemos dibujado acá, ¿no? Todo lo que existe aquí, ¿no? Este es nuestro sistema, está rodeado. Vamos a sacarle vamos a borrar algo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, hemos quitado todo.
¿sí? Entonces, pues, yo a este sistema le voy a aplicar ciertas fuerzas. A eso se le llaman fuerzas externas, ¿correcto? Al sistema, ¿no? De diferente tipo puedo ponerle, ¿no? No solamente lo puede, pues, ¿no? Ingresar fuerza, sino sacar fuerza. Bueno, ya es difícil, diferente manera yo le puedo aplicar fuerzas externas a nuestro sistema, todo lo que nosotros queremos estudiar. Eso se llama fuerzas externas, ¿no? Ese es un sistema, ¿no? Entonces se llama fuerzas externas a la influencia que ejerce el entorno, o sea, lo que lo rodea, sobre el sistema. Y se llaman fuerzas internas a las interacciones entre los elementos del sistema. Entonces, dentro de esto, del sistema van a haber fuerzas de este tipo, ¿no? ¿Sí? Fuerza 1, ¿no? Fuerza 2, así, diferente fuerza 3, no sé, sabemos que hay 4, acá hay N fuerzas, ¿correcto? N fuerzas, ¿sí? Hay un montón de fuerzas. Esas que están dentro se llaman fuerzas internas, ¿no? Puede ser, por decir, el lapicero, y dentro de las fuerzas, de lo que está constituido, pues el lapicero de una u otra manera está constituido de moléculas. Entonces, entre las moléculas hay fuerzas internas que los mantienen unidos, ¿no? Podría ser un ejemplo. O yo agarro, pues, el clásico que ya les he dicho, un sistema donde está, ¿cómo se llama? La mesa y las cajitas, ¿no? La mesa y las cajitas, y pues qué va a suceder? Ahí tengo una caja, pues, ¿no? Acá, por decir, esta sería una fuerza externa, porque es el peso, ¿no? ¿No? Acá necesariamente está la superficie de la Tierra, lo está llamando, ¿no? Y bueno, la mesa en sí va a reaccionar con una fuerza normal, ¿no? O sea, todo lo que ocurre ahí son fuerzas internas, ¿no? Se llama fuerzas internas a las interacciones entre los elementos del sistema. Una forma de observar esto más fácilmente es, tenemos ahí un camión, supongamos pues en este caso que está estacionado el camión, ¿no? Entonces hay fuerzas externas que van a actuar sobre el camión, por decir su peso, ¿no? La superficie lo va a atraer, ¿no? Hacia el piso, lo va a mantener ahí, ¿correcto? Pongamos su peso. Pero el mismo piso, o sea, el suelo va a reaccionar, ¿correcto? Reacciona, ¿sí? Estamos considerando todo el camión como un sistema, ¿correcto? Entonces, estas son fuerzas externas, ¿no? El sistema es el camión, y acá tres personas también van a ser fuerzas externas porque tratan de avanzarlo, ¿no? Sacar de su estado de reposo, ¿no? Fuerzas externas. Y la caracterización de las fuerzas internas, como les he dicho, puede estar a nivel molecular, ¿no? A niveles macroscópicos, ¿sí? Por decir, en forma interna acá el camión, él solo puede avanzar, ¿no? Hay una fuerza ahí que por reacciones químicas se convierte en fuerza y avanza solo. Esas son fuerzas internas del camión, ¿no? ¿Sí? Cuando avanza solo, ¿no? Acá, por decir, nosotros tenemos pues la más típica representación, fuerzas internas, la composición del átomo de hidrógeno, por decir, ahí hay fuerzas eléctricas, ¿no? Fuerzas de carácter eléctrico, ¿sí? Incluso de sentido contrario, ¿no? Y así, bueno, pues una partícula no comprende solamente un átomo, sino cientos de miles de átomos, ¿no? ¿No? Entonces ahí más o menos esquematiza lo que son las fuerzas internas, ¿no? Nosotros como personas también, sí o sí, estamos compuestos de diferente clase o tipo de moléculas, y entre ellas de una u otra manera están enlazadas, ¿no? ¿Sí? Están enlazadas, y ese enlace pues hay una fuerza ahí intermolecular, ¿no? ¿Sí? Si a nivel atómico existe, también hay pues a nivel intermolecular, ¿no? Entonces serían considerando al ser humano como, claro, como un sistema, ¿no? Otro concepto básico es la inercia. ¿Pero qué es la inercia? Tenemos que tener cuidado bastante esto, ¿no? ¿Sí? Es una propiedad de los materiales que se manifiesta como la tendencia a conservar, aquí la palabra es conservar, su estado de reposo o de movimiento.
¿correcto? ¿Sí? Nuestro estado puede ser tender a estar en estado de reposo, ¿correcto? O también de movimiento, pero no cualquier movimiento. Tiene que ser este tipo de movimiento que hemos estudiado ya nosotros, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ese que se caracteriza que la velocidad es constante. El otro que es acelerado, no. Simplemente reposo de movimiento, que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Luego, todos los cuerpos materiales se resisten a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver esto? ¿No? Todos los materiales se resisten a cambiar su estado de reposo. Por decir, el camión. El camión, por decir, está en estado de reposo y él se va a resistir, ¿no? Yo le voy a aplicar una fuerza aquí, vamos ya, una fuerza hacia la derecha y el camión va a reaccionar, ¿no? Va a tender a que lo quiten de su estado de reposo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el camión. En cambio, si ustedes están en movimiento, por decir, un movimiento rectilíneo ahí, a velocidad constante van, ¿no? Y están sobre su bicicleta, repentinamente, de una u otra manera, frenan, lo que va a hacer su cuerpo, como persona, es que se va a ir adelante, tal como ven ahí el jovencito que se está casi volando, ¿no? Entonces ahí, como estaba en su estado de movimiento, el cuerpo va a querer conservar ese estado de movimiento. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Otra forma de verlo más clásica es por la que nosotros usamos, pues, los que conducen o los que viajan, ¿no? Un cinturón de seguridad, ¿no? Por A o B hay una colisión, las personas tienden a conservar, pues, su estado de movimiento, ¿no? Y por eso es que se van hacia adelante. Eso lo han experimentado, me imagino, cuando han instalado un vehículo. Puede ser el tren eléctrico, el metropolitano, un ómnibus, una combi, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eso lo hacen cuando está avanzando o también cuando repentinamente, pues, trata de arrancar, ¿no? Entonces se van contra el espaldar del asiento. Entonces ahí tenemos el inercia, ¿no? Luego tenemos masa. Masa en sí, ¿qué cosa es? Es una propiedad de la materia. Pero ¿qué cosa es? Es una medida escalar. Pero ¿quién mide? ¿De qué mide, no? Es una cantidad escalar. ¿Y qué es? Si es una medida escalar o una cantidad escalar, tiene que de una manera ser un resultado. Entonces, la masa, pues, es la medida de la inercia, ¿correcto? Medida de la inercia de cualquier objeto. ¿Cómo se determina? Con una balanza. Experimentalmente, lo que ustedes quieren determinar es su masa. Van y suben una balanza. ¿Y qué le va a dar? Su inercia, puede ser, ¿no? Pueden decir, o más, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la masa es una cantidad escalar que indica la medida de la inercia. ¿Sí? Entonces, ¿y la inercia qué cosa es? ¿Mm? Es una propiedad que trata de mantener en reposo un cuerpo o conservar su estado de movimiento, ¿no? ¿Sí? Leyes de Newton. Ahora sí, vamos entonces, ya conocemos los conceptos básicos, ¿no? Ahora sí vamos a ver las tres leyes de Newton, ¿no? Y la primera justo trata sobre la inercia, ¿no? Tal es así que se llama principio de inercia. ¿Y qué nos dice el principio de inercia? Correcto, dice lo siguiente. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá en reposo o
se moverá en línea recta con la velocidad constante. ¿Cómo es eso, no? Dice si la resultante. Quiere decir que a un sistema yo le voy a aplicar un montón de fuerzas y al sumarlas es nula, este va a permanecer en reposo o en movimiento de línea recta con velocidad constante. Si es movimiento con línea recta, ¿qué cosa es? ¿No? ¿Sí? Y con velocidad constante, ¿correcto? Entonces, si nos vemos en este esquema, ¿no? Nos borramos todo lo que hemos puesto, ¿sí? Dibujamos un sistema, ¿correcto? Ahí está. Lo que está aquí adentro queremos estudiar nosotros, todo lo que rodea, ¿no? Este es el sistema, ¿correcto? Este es el sistema. Todo lo que queramos estudiar está ahí, ¿no? Yo le aplico una fuerza, 1. Aquí otra fuerza, 2. Aquí otra fuerza, no sé, fuerza 3. Y así, le aplico N fuerzas. Nos dice que si yo sumo todas ellas, ¿no? Sumo F1 más F2, ¿no? Más todas ellas. Y esas me dan igual a 0, ojo, la resultante, ¿sí? Entonces decimos pues que la resultante o la fuerza resultante es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema va a estar en estado de reposo. O en de otro caso, podría estar en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Movimiento en una línea recta con velocidad constante. O sea, hay dos cosas, ¿no? O se mantiene en reposo o se mueve en línea recta pero con velocidad constante. Correcto, ¿no? Dos casos. El que tenemos que memorizar esta primera ley, dice, ¿no? Si la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre un sistema es nula, este sistema, se refiere a este, permanecerá en reposo, o sea, no se va a mover, pues no hay ni una fuerza que lo mueva, o se moverá en línea recta con velocidad constante. ¿Correcto? ¿Sí? Veamos. Ahí está, sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahí vamos a ver un automóvil en estado en reposo, por lo tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque está en reposo porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Profesor, pero tiene, ¿cómo se llama? Su peso, ahí está su peso, pero también tiene su reacción, ¿no? Su fuerza de reacción, o su normal, ¿correcto? Yo sumo las dos fuerzas. Como no se mueve el carro, o sea, no avanza en forma vertical, la sumatoria de fuerzas también es igual a 0. O sea, no se mueve, ¿no? De todos modos, no se mueve, ¿correcto? ¿No? Y menos se mueve en línea recta, ¿no? Izquierda-derecha o derecha-izquierda, ¿no? ¿Sí? No hay nada. Ahora, si se moviera, porque, ¿no? Si se moviera, tendría que moverse con un movimiento rectilíneo uniforme. Y esa característica está dada porque la velocidad es constante, ¿no? Ahí está sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Claro, pues, ¿por qué? Porque el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuánto es la aceleración? 0, ¿no es cierto? ¿Sí? 0, o sea, no hay movimiento. Solo puede serlo con velocidad constante, ¿no? Leyes de Newton. Seguimos entonces. Segunda ley, principio de masa. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda ley? La segunda ley nos dice, si la resultante, todas las fuerzas que actúan sobre un sistema no es nula, ahora nos está hablando que no es nula, este adquirirá una aceleración, ¿no? Aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante.
la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. ¿Cómo es eso, no? Vamos a traducirlo aquí. Ese problema. A ver, un momentito, por favor. No sé qué pasa. Volvió. Entonces, ¿cómo va a ser eso, no? Vamos a dibujar un sistema, ¿no? Aquí no va a ser muy grande. Ahí está el sistema, ¿no? Este es el sistema. Entonces, a este sistema, por decir, se le ha aplicado diferentes fuerzas, ¿no? Llamémoslo acá fuerza 1, fuerza 2, ¿no? Fuerza 3, acá fuerza 4, ¿no? Y así, un montón de fuerzas, no sabemos cuántos. N fuerzas, supongamos, ¿no? Nos dice, si a este sistema yo le aplico N fuerzas y me dice la sumatoria de todos ellos, ¿no? Sumo la fuerza 1 más la fuerza 2, claro, vectorialmente tengo que sumar, ¿no? Suma 3 y así, ¿no? Fuerza N, lo que se simboliza es esta expresión sumatoria de fuerzas cuando I igual a 1 hasta N, y se coloca aquí FI, ¿no? Y eso me dice que es una fuerza resultante. Ahí, o sea, es diferente de cero, ¿no? Hay una fuerza resultante. Entonces nos dice, ¿no? Entonces nos dice que este sistema de color así verde, ¿no? Va a adquirir una aceleración, ¿correcto? Es un vector, una aceleración. Y esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Están en el numerador ambos, ¿no? Pero inversamente a la masa del sistema, ¿no? Supongamos que la masa del sistema sea m, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y quién va a ser? Va a adquirir una aceleración de tal manera que va a ser igual a la fuerza, ¿qué cosa? A la fuerza resultante, a esta fuerza que hemos visto acá, fuerza resultante, pero inversamente a su masa del sistema. Eso es la segunda ley de Newton, ¿correcto? Todavía habría que agregarle acá, ¿correcto? Acá siempre le dicen directamente proporcional y va con una letra alfa, ¿correcto? Y eso se traduce igual. Muchas veces va adherido una constante, pero en este caso simplemente es en forma directa, ¿no? La fuerza resultante, ¿correcto? Vamos a ver eso más detenidamente. A ver, voy a sacar. Entonces, ahí está la segunda ley, ¿no? Bueno, veamos. Aceleración entonces igual a fuerza resultante entre la masa del sistema, ¿no? O más clásicamente, pues así, ¿no? Aceleración como vector es igual a la fuerza resultante entre la masa del sistema. O lo más común encontrar, ¿no? Es igual fuerza igual a masa por aceleración, ¿correcto? Pero ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué dicen que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, ¿no? Fuerza resultante, e inversamente la masa? ¿Cómo vamos a hacerlo esto? A ver, imagínense, ¿qué pasa si la masa va creciendo, ¿no? Si es 1, por decir, y la aceleración, ¿qué pasa, no? Considerando la fuerza constante. Yo voy aumentando el valor de la masa, ¿qué va a pasar con la aceleración? Cualquier número que está acá, si este número crece, la aceleración va a ir disminuyendo. Quiere decir, si la masa crece, la aceleración disminuye, ¿no? A eso se dice que está inversamente proporcional, ¿correcto? Cuando uno aumenta y el otro disminuye, se dice que está inversamente proporcional. En cambio,
¿qué pasa? Si yo aumento la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa con la aceleración? También aumenta. O sea, si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Eso se dice directamente proporcional. En conclusión, si vemos esta relación, la aceleración es igual a un número que esté cualquiera en el numerador de una fracción, ¿no? Van a ser proporcionales. En cambio, si la otra variable está en el denominador, ahí sí son inversamente proporcionales. ¿Correcto? Vamos a analizarlo eso a través de gráficos, ¿no? Primero, resaltando que la aceleración pues tiene unidades en el sistema internacional, kilogramos por metro por segundo al cuadrado, y su equivalencia es Newton, ¿no? Y el símbolo de la fuerza es, perdón, de la fuerza es Newton, ¿correcto? ¿No? Bueno, entonces vamos a analizarlo. Consideremos primero el caso si la masa es constante, ¿correcto? Entonces los otros términos son la aceleración y la fuerza, ¿no? Veamos. Tenemos ahí una persona que está empujando una caja de masa M, ¿no? Y esta persona le va a aplicar una fuerza F, ¿correcto? Por lo tanto, la aceleración va a ser simplemente A, ¿no? De izquierda hacia derecha, ¿correcto? ¿Qué pasa ahora si nosotros duplicamos la fuerza, pero mantenemos la masa constante, ¿no? En el segundo caso, la masa se mantiene constante, es la misma caja. Lo único que hacemos es duplicamos la fuerza, 2 veces F. ¿Cómo será la aceleración? Si nos dicen que la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. En este caso, pues, la aceleración también se va a duplicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez más, duplica la masa, no cambió nada. Ahora yo la fuerza la voy a triplicar, ¿no? 3 veces la fuerza. ¿Qué va a pasar con la aceleración? También se va a triplicar. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales, ¿correcto? Eso es lo que observamos, ¿no? Ahora veamos el siguiente caso. Si la fuerza es constante, pero aquí vamos a cambiar lo siguiente, ¿no? Vamos a cambiar la masa y vamos a ver qué es lo que pasa con la aceleración. La misma persona empieza empujando una caja de masa M, ¿no? Y le aplico una fuerza F. Esa fuerza, ¿no? Por lo tanto, ¿qué aceleración va a tener? Aceleración A. No hay problema. Pero ¿qué pasa si ahora en el segundo caso duplicamos la masa? La fuerza va a ser la misma, ¿no? F. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Si la masa ha crecido, va a significar, pues, que la aceleración decrece, ¿no? ¿Y qué decrece en este caso? La mitad, ¿no? Aceleración media. Una vez más. Ahora sí, ¿qué pasa ahora si la masa es 3 veces? La fuerza es la misma. ¿Cómo será la aceleración? Va a seguir decreciendo, ¿no? En este caso va a ser 1/3, ¿correcto? Entonces ahí está la explicación de cómo se llama, de la segunda ley de fuerza. ¿Por qué es directamente proporcional la aceleración? Porque es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Seguimos. Tercera ley de Newton. También principio de acción y reacción. ¿Qué dice esta ley? Dice así: cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y de dirección opuesta. ¿Correcto? Ahí está. Es el clásico para representar esto, ¿no? Ahí hay dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, o dos objetos, ¿no? La mesa y el libro. ¿Correcto? Entonces, pues, veamos ahí cómo van a interaccionar, ¿no? Por decir, el cuerpo A o la mesa le da una fuerza, ¿no? ¿Sí? Le ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, en este caso el libro, ¿no? A eso le llevamos a conocer como una fuerza nominalmente con N,
Y ahí se puede leer la fuerza del cuerpo A le ejerce sobre B, NA sobre B, ¿no? Mientras que el cuerpo B le va a ejercer una fuerza sobre A como reacción, ¿no? Entonces ahí se conoce muchas veces acción y reacción, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Incluso en las superficies son perfectamente lisas, ¿no? Esas fuerzas pues son ¿cómo se llama? De sentidos contrarios, ¿no? Están en la misma dirección en sentidos contrarios. Y bueno, ahí vemos efectivamente el signo menos nos indica que está en sentido contrario, ¿no? Opuesto. Otro caso, el de los futbolistas, es más clásico, ¿no? Ahí tenemos dos cuerpos, el pie del deportista o futbolista y una pelota, ¿no? Entonces ahí toca la pelota, ¿no? El contacto con una fuerza, ¿no? Y esa es la fuerza de A, o sea que el chimpún le da hacia la pelota, ¿no? En ese sentido, y en la misma dirección, pero sentido contrario, la pelota también le ejerce una fuerza, ¿no? De B sobre A, la pelota sobre A, ¿correcto? Entonces ahí acción y dirección. Ojo, todo eso se da en una misma dirección, ¿no? Y las fuerzas son de sentidos contrarios. Bueno, entonces esa es la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, ¿correcto? A nivel, por decir, la Luna, de nuestro satélite y el planeta Tierra, también hay acción y reacción. ¿Qué pasa? Todos los cuerpos tienen la propiedad, todos los cuerpos que tienen masa tienen la propiedad, ¿no? de generar un campo gravitacional, lo atraen hacia el centro de su superficie, ¿no? Hacia el centro de su forma geométrica, en este caso el centro como esfera, ¿no? Punto central. Bueno, pues como la masa de la Luna es pequeña, pequeña en relación al de la masa, ¿no? Genera su campo gravitacional, lo atrae, la Luna lo atrae a la Tierra y también la Tierra lo atrae a la Luna, ¿sí? Eso es, entonces, acción y reacción, ¿no? Bueno, como les he mostrado, pues es de sentidos contrarios, ¿sí? Observaciones de las leyes de Newton. Primero dice, ¿qué pasa si la fuerza y la aceleración es igual a cero? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo permanecerá en reposo o tendrá movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Entonces está referido, ¿no? A la primera ley, ¿no? Segundo, si la fuerza es constante y la aceleración es constante, el cuerpo tendrá movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Y eso se da a la segunda ley de Newton, muy próximo, ¿no? Tercero, la tercera ley de Newton significa que no existe fuerzas aisladas en el universo observable y que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber, lo que nos dice pues que no hay fuerzas aisladas, ¿no? Sí, en el universo observable. Y siempre se va a dar pues acción y reacción. Ya les he indicado cómo es el planeta Tierra, nuestro planeta, con la Luna, ¿no? Igual sucede pues a nivel, por decir, de el astro rey, el Sol, con la Tierra, ¿no? Cuarto, un observador u objeto en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme se llama sistema de referencia inercial y son aplicables las leyes de Newton, ¿sí? Y son aplicables las leyes de Newton. Dice, un observador u objeto en reposo con movimiento rectilíneo uniforme
se llama sistema de referencia inercial y son aplicables las leyes de Newton. Primero, un observador u objeto. Cuando nosotros vamos a analizar un movimiento, que lo hemos hecho, siempre hemos considerado un sistema de referencia y muchas veces lo hemos asociado pues a un sistema de referencia cartesiano, ¿no? Lo hemos colocado justo en el origen del sistema cartesiano, ¿no? A el observador, quien va a observar el movimiento. O en otros casos hemos considerado ahí, por decir, a un semáforo, ¿no? Para contabilizar cómo se mueven los automóviles en una pista. Eso se llama, pues, un observador o objeto, ¿no? El sistema, el origen, o sea, la referencia sobre las cuales se van a mover los objetos o las cosas, los automóviles, cualquiera, ¿no? Cualquier móvil, ¿correcto? Entonces, tenemos que fijar un sistema de referencia, ¿no? Entonces, si ese objeto o nuestro sistema de referencia está en reposo, ¿no? O puede estar también con movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir, puede estar con velocidad constante. Se llaman sistemas de referencia inercial. Ojo, solo con velocidad constante y tiene que ser rectilíneo, ¿no? O estar en reposo, sin movimiento. Solo así se llaman sistemas de referencia inercial. Y ahí sí se aplican las leyes de Newton. Profesor, entonces, ¿qué quiere decir? Que si ¿no? En reposo, normal. Pero ¿qué pasa si varía su velocidad? Si varía su velocidad, va a tener aceleración, eso nosotros sabemos. En ese caso, cuando ya tenga aceleración, ¿no? Por más que se mueva en movimiento rectilíneo, ya no se van a cumplir, o sea, las leyes de Newton ya no van a ser cumplidas. No se va a cumplir, ¿no? Y eso lo expresamos acá. Si el observador u objeto tienen aceleración, se llama sistema de referencia no inercial. Y no son válidas, ¿no? No son válidas las leyes de Newton, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que fijar nuestro sistema de referencia, o tiene que estar en reposo, o lo menos tiene que estar con velocidad constante, ¿no? ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Si no se cumple eso, por A o B tiene aceleración, entonces no vamos a poder aplicar las leyes de Newton, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a vertir el concepto de fuerza de rozamiento o fricción. Yo me imagino eso lo han experimentado ustedes sí o sí desde que empezaron a caminar probablemente, ¿no? ¿Sí? Eso lo hemos experimentado todos, ¿no? ¿Qué pasaría si esta fuerza de rozamiento o fricción no existiera? No podríamos caminar, porque nosotros para avanzar tenemos que presionar con sus pies, muchas veces no solamente su peso, y avanzamos. Si el piso fuera totalmente liso, ¿no? No hubiera nada de fricción, no podrían avanzar. Otro caso, por decir, serían los automóviles, ¿no? A mí me gustaría que las pistas sean perfectas como un espejo, ¿no? Brillosas. Entonces los carros tampoco podrían avanzar. Tiene que haber cierta fricción. De ahí que construyen pues el asfalto con piedritas, ¿no? Roquitas, ¿no? Con una melaza que se conoce como brea, algo así, ¿no? Entonces hacen el asfalto para le dar cierta rugosidad. Y las llantas también le hacen cierta rugosidad que le llaman cocadas, ¿no? Para que el movimiento en su contacto haya fuerzas de fricción que los permitan avanzar, ¿correcto? Es muy importante eso, ¿no? O sea, tiene que existir, ¿no? Para poder realizarnos como personas, como seres humanos, ¿no? O si no, no podríamos caminar, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento de un cuerpo respecto a otro cuando están en contacto, ¿no? ¿Sí?
actúan tangencialmente en cada una de las superficies que están en contacto. Ejemplo, por decirlo. Ustedes cuando tratan, bueno, ahora estamos en verano, pero tratan de friccionar la mano, lo que buscan es liberar energía, ¿no? Calorífica, ¿no? Para de una manera tener sensación de calor. ¿Sí? Entonces ahí lo que van a hacer pues es fricción. Eso se llama energía que no se va a conservar como energía mecánica, sino se va a hacer ahora energía térmica, ¿no? Una fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces las fuerzas de fricción se hacen en forma tangencial, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos la fuerza de fricción sobre la mano izquierda, por decir, y la otra fuerza de fricción, de sentido contrario, es sobre la mano derecha. Correcto. Otros casos, podemos decir que hay una regla o ley de fricción que nos dice la siguiente. La magnitud de la fuerza de fricción en una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie, ¿no? Nos vamos nuevamente a nuestra pizarra, dibujamos todo, ¿no? Bueno, ¿qué nos quiere decir, ¿no? Yo tengo una superficie de este tipo, ¿no? Y sobre la cual pues puede avanzar pues un carrito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Así lo dibujamos rápidamente, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí va a haber una fuerza, haciendo los diagramas de cuerpo libre, pues nosotros vamos a ver una fuerza que le llamamos peso, que es la masa, ¿no? Y también luego vamos a ver una reacción, ¿no? Una fuerza normal, correcto, de este tipo. Y lo que va a suceder es que va a existir una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento, ¿no? Y muchas veces le dicen fuerza de fricción así, ¿no? Se opone al movimiento, ¿correcto? Normalmente eso va a actuar en cada una de las ruedas, ¿no es cierto? En este caso, fuerza de fricción, ¿no? Todo lo que va a ser en contacto, ¿correcto? Bueno, por eso la superficie es rugosa, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que dice. La magnitud de la fuerza de fricción en una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Entonces nos está diciendo que la fuerza, ¿no? Esa fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal de dicha superficie, ¿no? Ya les había indicado que esta fuerza que dice directamente proporcional se traduce de esa manera, ¿no? La fuerza de fricción ahora va a ser igual, se coloca una constante. Yo voy a colocar que sea la letra mu y se conoce de esa manera, ¿no? Ese mu directamente proporcional a esa letra alfa, se lee así, ¿no? Yo lo puedo llevar de una expresión simple, ¿no? Una expresión, una proposición, a una expresión matemática, donde esa proporción lo iguala con la igualdad con una constante, ¿no? ¿Sí? Esto ya de aquí vamos a conocer pues la constante de fricción, ¿correcto? Constante de fricción. Entonces, proporcional a la magnitud de la fuerza normal. De todos modos, aquí lo vamos a ver, ¿no? Magnitud de la fricción es coeficiente de fricción, ahí está, la fuerza de fricción, mu por la normal, ¿no es cierto? Ahí, por decir, vemos lo siguiente. Bueno, como ya tenemos esto, la fuerza de fricción, sabemos que es una fuerza que se opone al movimiento. Aquí vamos a hacer un análisis, ¿no? En esta imagen, donde un señor trata de empujar, pues, una caja, ¿sí? Y lograr moverla, ¿correcto? Entonces, pues, si ustedes no lo hacen con suficiente fuerza, ¿no? Le van a ir aumentando poco a poco la fuerza, ¿no? Llegarán que en un primer instante le aplican una fuerza y la caja no se va a mover. Le van incrementando poco a poco la fuerza y llegarán a un punto en que ya se mueve, ¿no? Un instante en que empieza a moverse, ¿no? ¿Correcto? Capten eso, ese instante, ¿no es cierto? Y después, pues, logran con la fuerza necesaria mover, ¿correcto? Eso vamos a ver aquí. Entonces, veamos, le aplicamos una fuerza F. Entonces, ¿qué va a suceder? El piso, el contacto entre la caja y el piso va a haber una fuerza de fricción aquí, ¿no?
Lo vemos aquí, la fuerza de fricción. Yo lo estoy señalando con un punto, ¿no? Una flecha celeste. Ahí está la fuerza de fricción, ¿no? Incluso cuando todavía no se mueve la caja en relación al piso, no hay movimiento, se dice fuerza de fricción estática, porque todavía no se mueve, estática está, ¿correcto? ¿No? Ahí está la normal, ¿sí? Que ejerce el piso sobre la caja, ¿no? No hay movimiento todavía, ¿no es cierto? No se mueve la caja, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que yo le estoy aplicando, ¿sí? O la persona ahí, F, es menor que la fuerza de fricción estática, ¿correcto? O igual, todavía no se mueve, ¿correcto? ¿Sí? Fricción estática se llama ahí, ese FS, ¿sí? Ahora sí, ¿qué tal si le aplico un poquito más de fuerza? Pueden verlo a través de la magnitud de la flecha, ¿no? ¿Sí? Y la fuerza de fricción estática también crece, ¿correcto? ¿No? ¿Sí? Ahí está la normal. Ahí el movimiento es inevitable. Es el instante que justo lo van a lograr mover la caja. Ya le aplicaron suficiente fuerza porque incrementaron su fuerza, ¿no? Se llama movimiento inevitable, en el instante en que va a empezarse a mover, ¿no? ¿Sí? Ahí pues la fuerza que le están aplicando va a ser mayor que la fuerza de fricción estática, ¿correcto? Aquí está señalado, ¿no? La fuerza va a ser mayor que la fuerza de fricción estática. Y bueno, pues a ese le llama fricción estática máxima que logró, ¿no? Justo el momento en que va a empezar a moverse. A ese le vamos a llamar fuerza de fricción estática, pero máxima, ¿no? Y por fin, ya logró mover la caja. Le aplicó una fuerza suficiente, de tal manera que ya está en movimiento, pero la fuerza de fricción ya no se llama estática, sino se llama fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque ya se está moviendo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ya está en movimiento, ¿no? Incluso la fuerza que le está aplicando es igual a la fuerza de fricción cinética, pero se está moviendo, ¿no? Fuerza de fricción cinética. Correcto. Entonces hemos visto tres estados, ¿no es cierto? Vayamos a leer ahora cada una de esas figuras, ¿no? Observaciones, dice. Primero, cuando se intenta mover el bloque, como mostró la figura A, la fricción estática es menor, pues, ¿no? ¿Sí? Que este producto. Este es coeficiente de fricción estático por la normal, menor. O sea, la primera no logra mover el bloque, ¿correcto? Segundo, cuando el bloque está por moverse, o sea, en ese instante que ya está a un inminente movimiento, como se mostró en la figura B, la fricción estática será máxima y se verifica por la igualdad, ¿no? Ahí está. Fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estático por la normal, ¿correcto? Aquí es menor, aquí es igual. Y por último, tercero, cuando el bloque está en movimiento ya, como mostró la figura C, se verifica la ley de la fricción cinética. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de fricción cinética ahora es coeficiente de fricción cinético por la normal. Miren, ya cambió, ¿no? Cuando antes que se mueva, los coeficientes ya cambiaron, ¿no? ¿Sí? Entonces los coeficientes estático y cinético son dos diferentes. Uno para movimiento y otro cuando todavía está estático. ¿Correcto? Cuarto, el coeficiente de fricción es una cantidad adimensional, o sea, no tiene unidades, ¿no? Que depende de la naturaleza de las superficies en contacto, es cierto, ¿no? El coeficiente de fricción va a indicar, pues, de qué materiales están hechos, ¿no? Por decir, entre los neumáticos de los carros y el asfalto tiene un coeficiente de fricción, mientras que una superficie de dos espejos tiene otro coeficiente, ¿no? O sea, es propio de los materiales que iban a entrar en contacto. Y quinto, por lo común, ¿no? El coeficiente de fricción tiene valores entre 0 y 1. Como es adimensional, solamente pues puedo decir
0.1, 0.2, 0.3, ¿no? Hasta máximo 1, ¿no? Entre esos valores. Y siempre el coeficiente de fricción estático va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Siempre el estático, su coeficiente va a ser mayor, ¿sí? Ahora sí, otro concepto, fuerza elástica, ¿sí? Bueno, para esto vamos a tomar un determinado material, ¿correcto? Va a ser pues la influencia que va a ejercer capaz de deformar un objeto material. Veamos cómo así, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos un resorte. No sé si ustedes conocen muy bien, es un resorte. O sea, es un enrollado, ¿no? En forma de circunferencias, ¿sí? Es un resorte de un determinado material. Normalmente esos son metálicos, ¿no? Aunque ahora hay de plásticos, de otros tipos de materiales, ¿no? Normalmente eh, van a encontrar de metal, ¿correcto? Ahí eso depende de la aplicación, puede ser de acero, de hierro, de aluminio, de una mezcla de elementos, no sé qué, ¿no? Entonces, el resorte va a estar en su estado natural. Estado natural quiere decir, o estado en reposo, ¿no? Cuando no está sometido a ninguna fuerza, ¿no? Está aislado totalmente, ¿no? Aquí solamente la persona lo está tomando de la mano, todavía no se ha sometido a ninguna fuerza extraña, ¿no? Solo lo ha colocado en una armella para asegurarle un extremo y el otro extremo lo está tomando, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? En el segundo, ese se va a conocer el estado inicial, ¿correcto? No está deformado el resorte, se dice, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque no le aplican ninguna fuerza, ¿no? La fuerza es igual a cero. En el segundo caso, ahora sí le está aplicando una fuerza. Le llamamos estado final y se está deformando el resorte, ¿no? Ustedes pueden ver incluso cuán separado está, ¿no? Se ha estirado, ¿no? Se ha estirado, se ha alargado, ¿no? Se ha elongado, también se puede decir, ¿no? Entonces, esto es estado final. Pero eso es producto de qué? Le ha aplicado una fuerza, ¿no? Muchas veces se le dice fuerza externa, ¿no? Eh, y bueno, pues se contabiliza qué longitud se ha estirado, se ha elongado, ¿no? Ahí está su estado inicial y su posición final, ¿no? Especialmente de esta partecita del resorte, ¿correcto? Eso es lo que se está tomando como nivel de referencia, ¿no? Y miren cómo ha cambiado de posición y eso es, se ha estirado esa dimensión X, ¿no? ¿Sí? Entonces, como consecuencia, ¿qué va a hacer cuando lo trata de deformar el resorte? En forma interna va a haber una fuerza recuperadora que va a ser opuesta a la fuerza que es externa que se le va a imprimir, ¿no? A esta fuerza F, ¿no? ¿De dónde sale esta fuerza interna? ¿No? Como el sistema es un resorte y hay fuerzas ahí internas, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues de una u otra manera, a nivel molecular, a nivel atómico, ¿no? Hay fuerzas que los mantienen unidos ahí a las moléculas, por decir, de acero, o si es solamente hierro puro, ¿no? A los átomos, cómo están unidos, ¿no? Cómo están sus enlaces. En química conocen, pues, ese tipo de enlace metálico, por decirlo. Entonces, ahí hay fuerzas que los mantienen unidos. Se reunirán todas las fuerzas internas, tratan de evitar, ¿no? ¿No? Que, o equilibrar esta fuerza, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, ahora va a depender qué tamaño es esta fuerza. Pues si yo le voy a dar una fuerza extrema, muy grande, lo que va a hacer es va a superar estas fuerzas internas, ¿no? Que se le va a denominar fuerza recuperadora. Y esa es justamente la fuerza elástica, ¿correcto? ¿Sí? Miren que está en la misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿no? Ahí está la misma dirección, sentidos opuestos. Si la fuerza deformadora no es muy intensa, esto dice que no es muy intensa porque si no yo lo puedo romper incluso el alambre, ¿no? Imagínense que yo lo agarro con una fuerza inmensa, lo voy a deformar, lo voy a romper el resorte, pues ya no sirve, ¿no? Se verifica que la fuerza elástica es igual a la constante elástica del material, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que aquí va a tener una constante elástica que vamos a llamar K. Y este K va a ser propio de qué está construido este resorte, ¿no?
constante elástica del material, multiplicado por la deformación longitudinal. En este caso se ha deformado X, será X, ¿no? De ahí que podemos escribir ahí que esa fuerza, ¿no?, va a ser a, igual a K por X. Pero ojo, esta fuerza elástica va a ser el sentido contrario. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Vamos a ver a la siguiente figura, ¿no? Observaciones. De acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica debe ser en sentido contrario a la fuerza que se le aplicó, ¿no?, a la persona. Pero esta F aquí era igual K por X, y es opuesta a la fuerza deformadora. Se expresa por, ahí está, justamente K menos K por X, ¿no? Esta es justamente la fuerza elástica, muchas veces se conoce fuerza recuperadora, y eso lo vamos a ver más adelante para otros casos de estudio, y también es conocido como la ley de Hooke, o Hooke. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta. Es bastante entretenida esta fuerza, porque lo vamos a ver en movimiento oscilatorio, repetitivo, es algo así, ¿no? Entonces, la ley de Hooke. El signo negativo indica, pues, oposición a la deformación, ¿no? Segundo, gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. Bueno, la fuerza elástica va en el eje de las ordenadas y en el eje de las X va la deformación, ¿no? Para una deformación X habrá, pues, una determinada fuerza elástica o K por X, ¿no? Y eso va a ser, su gráfica va a ser una recta que justo parte del origen, ¿correcto? Seguimos. Dinámica del movimiento circular, fuerza centrípeta, ¿no? Bueno, acá al estudiar ya la dinámica del movimiento circular, nosotros debemos enfocarnos más en lo que ya estudiamos anteriormente. Observamos qué cosa, aceleración, ¿no? ¿Y en qué tipo de movimiento circular existía la aceleración centrípeta? Acuérdense que ahí el movimiento de aceleración centrípeta siempre existía en ambos movimientos, ¿no? ¿Sí? El movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variable, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar casi todo lo mismo para el movimiento circular. ¿Qué dice? Fuerza centrípeta, fuerza resultante dirigida hacia el centro de una trayectoria, curva, o sea, una circunferencia, ¿no? Ahí está, un automóvil, ¿sí?, su radio, su velocidad tangencial y su velocidad angular, ¿no? En ese caso va a ser constante, ¿correcto? ¿Sí? Y justo ahí está, marcado con una flecha de color negro dirigido hacia el centro. ¿Qué cosa es? Su fuerza centrípeta, ¿correcto? Entonces, la fuerza centrípeta va a ser masa por la aceleración centrípeta. Si conocemos la aceleración centrípeta, ¿no?, ya pues conocemos también la fuerza centrípeta, ¿no? ¿No? O también podemos expresarla de esa manera. O de la otra, ¿no?, donde reemplazamos pues la relación que existe entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, ¿no? Esta relación, ¿correcto? ¿Sí? O también de esa manera, ¿no? ¿Sí? Observaciones. La fuerza opuesta a la fuerza centrípeta se llama fuerza centrífuga. En la mecánica clásica se consideró una fuerza ficticia o aparente que tiende a alejar a los objetos del centro de rotación. Bueno, esa fuerza centrípeta se estudia en movimientos cuando se considera, pues, sistemas de referencia no inerciales, ¿correcto? Ahí vamos a estudiar la fuerza centrífuga, que es opuesta a la centrípeta, ¿correcto? En este ciclo, o sea, en todo el examen de admisión, no consideran ese tipo, no está considerado eso, ¿no? Fuerza centrífuga, ¿correcto? Bueno, ahí está, ¿no? El mismo movimiento, eso ustedes lo han experimentado, ¿no? Por decir, ahí está la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga es en sentido contrario. Pero ¿quién lo experimenta? Nosotros cuando hacemos este tipo de movimiento, fijamos nuestro sistema de referencia aquí en el centro, ¿correcto? Y observamos el movimiento del automóvil.
¿Sí? Nosotros vamos a observar que efectivamente podemos medir que hay fuerza centrípeta, todo el movimiento. Lo que no podemos es observar esta fuerza opuesta a la fuerza centrípeta que se conoce pues fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en nuestro sistema de referencia, ¿correcto? Nuestro sistema de referencia es inercial. ¿Qué va a suceder? Como ustedes lo han experimentado cuando ha estado dando una curva y han estado en el automóvil, no hay una fuerza que lo trata de sacar, ¿no?, de su estado normal de movimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está observando el movimiento? Ustedes mismos. Pero como están ustedes en movimiento, ¿no?, el hecho simplemente que ya exista aceleración centrípeta significa pues que están en un sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, las leyes de Newton no se cumplen, o sea, no es objeto de nuestro estudio. Esa es la razón, ¿no? Entonces, la fuerza de justicia. Dinámica del movimiento circular, la fuerza tangencial. Bueno, ahora vamos a ver, si había velocidad tangencial, ahora, ¿no?, hay fuerza tangencial. Bueno, si hay fuerza tangencial significa que la velocidad tangencial va a variar y por lo tanto va a haber aceleración tangencial. Esa es la razón de su existencia, ¿no? Fuerza resultante paralela a la velocidad tangencial. Tenemos la velocidad angular, la fuerza centrípeta, ¿no?, dirigida siempre al centro. Ahí tenemos pues la fuerza tangencial y paralela, ¿no?, a ella está la velocidad. Esa velocidad va a ir variando, la velocidad tangencial, y como consecuencia de esa variación va a tener fuerza tangencial, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces la fuerza tangencial va a ser pues masa por la aceleración tangencial. ¿Correcto? O también así, ¿no? Fuerza tangencial, masa por aceleración angular por el radio, ¿no? De ahí la conversión. ¿Qué más? Bueno, ahorita aceleración angular, ¿no? Bueno, como ustedes ven, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial son perpendiculares, por lo tanto yo puedo sumar, ¿no?, ellas como vectores y me va a dar una aceleración. Esa aceleración efectivamente es la aceleración del automóvil, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto va a dar la fuerza efectiva que debe experimentar el automóvil, ¿no? La suma de esas dos fuerzas, ¿correcto? O sea, esa sería la fuerza efectiva, ¿no? Cuando actúan la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta van a actuar siempre de esa manera, perpendicularmente, ¿no? Y actúan como componentes de la fuerza total, ¿no?, o efectiva que obtiene el automóvil. Observaciones: el movimiento circular está determinado por la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante simplemente sumo pues la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. En particular, ¿no?, si la fuerza tangencial es cero, el movimiento es movimiento circular, ¿no? Por consiguiente, simplemente la fuerza que experimenta el móvil es igual a la fuerza centrípeta. En general, la magnitud de la fuerza resultante es, bueno, pues aquí como ven, son componentes y lo que voy a hacer simplemente sumar los módulos de cada uno de sus componentes de la fuerza efectiva de un automóvil, ¿no? Eso sería todo. Ahora sí vamos a responder sus preguntas. En algunos casos ya me han dicho, Lisbeth dice, fuerzas añadidas a las que obligatoriamente están. Yo me supongo que te estás refiriendo a sistemas, ¿no? ¿No? Eso va a decir, pues, yo me supongo que es eso, ¿no? Digamos acá un sistema, más o menos de esa manera, ¿no? Y por decir, supongamos, el sistema es un automóvil, ¿no? Todo este es un auto, ¿correcto? Entonces, pues, de una u otra manera yo le someto a fuerza 1, a fuerza 2, a fuerza 3, ¿no? Esas son las fuerzas, ¿no? Fuerza 4, ¿no? Sí, me imagino que eso. Obligatoriamente no, pues va a depender de cómo se llama, de qué condiciones trato de analizar, ¿no? Lo que sí tratamos de resaltar es que este sistema que conforma el auto, a qué fuerzas está sometida, ¿no?
Y fíjense, son el entorno que somete al sistema. Profe, ¿puede poner la diapositiva de observación de fuerzas centrípetas, por favor? Ahí está. Rodrigo, dime a qué tema era para ponerte en la diapositiva, si te recuerdas, porque yo miré y había cambiado. Lisbeth está preguntando, ¿para qué hay acción y reacción? ¿Debe haber contacto? Va a depender en sí, ¿cómo se llama qué tipo de interacción es? Por decir, cuando es interacción eléctrica, hay una propiedad, ¿correcto? Que hay una fuerza de acción y reacción, porque puede ser que una carga, ¿no?, sea positiva y otra carga sea negativa, cosa que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, uno va a traer, en ese caso, cuando son diferentes, se van a traer, pero no están en contacto las cargas, no están en contacto. Entonces ahí va a ser porque cada uno va a generar su campo eléctrico, ¿no? Uno es repulsivo, ¿no? Y cuando son dos cargas iguales son repulsivos, ¿no? Y cuando son de diferente signo, diferente, ¿no? Va a ser atractivo. Entonces, pero ahí las cargas no necesariamente tienen que estar en contacto. Otro ejemplo, por decir, no necesariamente está en contacto nuestro planeta Tierra con la Luna. Hay unas fuerzas gravitacionales que lo atraen, ¿no? La Luna lo atrae a la Tierra y la Tierra lo atrae a la Luna, pero no están en contacto, ¿no? No necesariamente. La segunda ley de Newton, dice Rodrigo. A ver, ¿qué más dice Rodrigo? ¿Puede regresar a la diapositiva? No, Lisbeth, no hay necesidad para que se cumpla esa ley, ¿no? Una es, como te digo, la más efectivamente es demostrable, es que no hay contacto, es que nuestro planeta no tiene fuerza de contacto, o sea, no hay contacto entre la Luna y la Tierra, ¿no? Eso lo podemos verificar la Luna que está arriba y nuestro planeta está acá, no hay contacto, ¿no? Incluso en ciertas partes hay vacío, ¿no? Ya ni siquiera hay partículas para decir que se puede hacer contacto. No, no hay necesidad, ¿no? No hay no necesidad. Ahora, si nos vamos, si estamos en esas dimensiones, ¿no? La Tierra y la Luna, que son grandes realmente comparado con nosotros, si nos vamos a niveles más pequeños, ¿no? Por decir, es a niveles atómicos, como tú puedes ver acá en esa figurita que está aquí, ¿no? Es solamente el átomo de hidrógeno, ¿no? No están en contacto, ahí está, el núcleo está con la carga positiva y el electrón está circundando hacia, ¿no?, alrededor, formando una circunferencia, ¿no? Y hay una fuerza ahí, ¿no?, que le dicen incluso fuerzas internas, ¿no? Uno es acción y otro es reacción, entonces, bueno, acá solamente se están atrayendo, ¿no? En el caso, por decir, eh, si no, si fueran de la misma carga, ¿no?, otro electrón estuviera por acá, entonces habría fuerzas de repulsión. ¿Sí? O sea, uno existiría. En su momento tendríamos que analizar eso, ¿no? Porque primero cada uno genera su campo, por lo tanto la carga por su campo es una fuerza. Sí, acá no dice nada, incluso mira,
Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre el otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección opuesta. No hay necesidad de un contacto. Ahora, si tú vas al análisis, por decir, en el caso de la pelota, ¿no? Ahí en la superficie, ¿no? Hay moléculas de la pelota y la molécula está compuesta por átomos. Y si te sigues analizando, sí o sí habrían moléculas que están en la superficie de la pelota. Y en cada molécula tendrás átomos, ¿no? Y los átomos de la superficie son los que colisionan con los átomos de la pelota. Y siendo más estrictamente, pues serían los electrones, ¿no? Ya entonces ahí ya te vas a ver que es una colisión entre electrones y un conjunto. La verdad es un sistema dentro, ¿no? Inmenso que ya escarpa de nuestro análisis, ¿no? Entonces no hay necesidad de un contacto. Bueno, entonces ya no hay más preguntas, nos vamos a los ejercicios, señores. ¿Correcto? Vamos a empezar con los ejercicios. Ya saben, después de cada ejercicio pueden formular sus preguntas paralelamente o cuando termine el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer el primero. A ver, ok. Dice, un niño empuja 2 cajones sobre una superficie horizontal lisa, como muestra la figura. Ahí tenemos la figura, ahí está el niño empujando 2 cajones. Nos dice, pues, determine la magnitud de la fuerza horizontal F, el niño está empujando con una fuerza F, sabiendo que la fuerza de contacto entre los bloques es 9 newtons, ¿no? Considere, pues, los valores de la masa 1 y de la masa 2, que es este dato. Bueno, pues, miren, yo voy a hacer lo siguiente, rápidamente, ¿correcto? ¿Cuántas fuerzas existe acá? Solo una, ¿no? Solo la fuerza en forma horizontal, ¿correcto? Es la única que existe, ¿no? ¿Existe otra? No tiene datos. Ah, nos dice fuerza de contacto entre los bloques. Aquí van a existir una fuerza de contacto, ¿no? Y quiere decir que el M1 le aplica una fuerza de contacto a M2 y M2 le aplica una fuerza de sentido opuesto. Se equilibran, por lo tanto acá sí hay fuerza de contacto, pero se equilibra. Por lo tanto, la única fuerza es esa. En forma vertical, vamos a ver que la caja en ningún momento se va a desplazar, o sea, se va a alejar de la superficie, se va a separar de la superficie, ninguna de las cajas. Por lo tanto, ¿no? Aquí debe actuar su peso de cada una de ellas, ¿no? Y en función a eso, el peso sería la acción y en forma de reacción va a ser una fuerza normal. Pero esos dos van a ser de sentido opuestos y de igual magnitud. Por lo tanto, como no hay movimiento, sumo las fuerzas y su resultante va a ser igual a 0. ¿Correcto? Entonces se equilibran esas fuerzas. Bueno, vamos a hacer entonces el análisis, ¿no? Ahí está. Peso 1, su fuerza de reacción. Peso 2, su reacción. ¿Correcto? Ahí están las fuerzas de reacción. Entonces ahí, esas fuerzas se van a equilibrar, se van a eliminar entre ellas. ¿Correcto? Bueno, pues entonces yo sumo todas las fuerzas. Sabemos que estas se eliminaron. ¿Correcto? ¿No? La única que va a ser es la fuerza F, ¿no? Y yo quiero encontrar qué cosa, el valor de este F, ¿no? Este es mi incógnita, F, la fuerza del niño. Ah, ya, yo quiero involucrar. Le vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Como resultado, en la dirección horizontal, hay solo una fuerza. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Dice, si hay una fuerza resultante, ¿no? Entonces se va a producir, ¿qué cosa? Una aceleración, ¿correcto? ¿Sí? Ahí están las fuerzas de contacto. Se va a producir una aceleración, ¿correcto? Si hay una fuerza resultante. Y esa aceleración, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza resultante entre la masa del sistema. El sistema tiene 2 masas, por lo tanto M1 más M2. ¿Correcto? Aplico esa regla, esa ley, la segunda ley, ¿no?
y vamos a ver, para el sistema bloque 1 y bloque 2, la fuerza neta es de la segunda ley de Newton. Bueno, acá ya disgregada, decimos que es fuerza igual la suma de masa por la aceleración, que es simplemente el desarrollo de esto, ¿no? ¿Correcto? Listo, ya tenemos ahí. O muchas veces decimos, pues, sumatoria de fuerzas F, aquí es igual a la masa por la aceleración que va a adquirir todo el sistema, ¿no? Que es lo que hemos expresado aquí. Correcto. Bueno, nosotros buscamos F, conocemos las masas, nos falta saber cuánto es la aceleración. ¿Correcto? Eso es lo que nos falta saber. Si tuviéramos la aceleración, y el problema estaría resuelto. Nos falta la aceleración. Y entonces, ¿de dónde obtenemos la aceleración? Ah, nos dicen, nos dan un dato, que la fuerza de contacto entre las dos cajas M1 y M2, ¿qué cosa es? Ahí está, una fuerza de contacto. Cualquiera de ellas son iguales y de sentidos opuestos. Ese valor nos dicen que es 9 newtons, ¿correcto? 9 newtons. Bueno, aplicamos, pues, hacemos un diagrama de cuerpo libre de algo que nos interesa. Porque si nosotros hacemos diagrama de cuerpo libre para aplicar la fuerza de contacto en M1, nos vamos a topar con qué cosa, con esta fuerza F, y es nuestra incógnita. Bueno, se nos va a complicar. Entonces lo que hacemos siempre es tratar aquello que nosotros tengamos los datos, ¿no? Por decir, ¿tenemos R? Sí. ¿Tenemos la aceleración? Ah, vamos a buscar la aceleración porque es lo que nos falta. Estas fuerzas de acá ya sabemos que se eliminan, entonces simplemente hacemos el diagrama de bloques del bloque 2 o de masa 2, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer para analizar, ¿correcto? Entonces, para el bloque 2, la fuerza en R, o sea, de contacto, es 9 newtons, ¿correcto? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, ahí está, ¿sí? M2, ahí está la fuerza de contacto, ¿correcto? R, ¿no? La aceleración, ¿sí? Y aplicamos nuevamente la segunda ley de Newton. La única fuerza es R, o sea, R, entonces debe ser la masa 2 por su aceleración, ¿correcto? Masa 2 por su aceleración. Ojo, es la única masa, la única fuerza horizontal. Si hay fuerza resultante, debe haber aceleración, ¿correcto? No hay. Las verticales ya hemos visto cómo se han eliminado, ¿no? ¿Sí? Entonces aplicamos. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere. Y eso está expresado aquí. Correcto. ¿Conocemos R? Sí, porque nos dan de datos. ¿Conocemos M2? Nos dan de datos. Por lo tanto, despejamos la aceleración y tenemos que es igual a 3 metros por segundo. Nos piden F. Ah, reemplazamos en 1 porque ahí solamente nos faltaba la aceleración. Entonces F es igual a, pues ya estamos reemplazando 3, 15 newton. Respuesta es la D. Correcto. ¿Por qué se eliminan? Allá. Supongo que se está refiriendo a este tipo de fuerzas aquí normales, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? El niño, ojo, está empujando la caja, ¿no? Por decir esa caja nada más o cualquiera, ¿no? El niño está empujando la caja, está avanzando, pues, supuestamente de izquierda hacia derecha con una aceleración determinada. ¿Qué pasa? ¿No? En ningún momento la caja se desplaza hacia arriba, se despeja del piso. O sea, no hay movimiento vertical. Eso es lo que quiero decir. Ese es uno. Como no hay movimiento vertical, yo sumo las fuerzas. Y estas fuerzas de acción y reacción son iguales por la tercera ley de Newton. Porque el peso existe una acción y reacciona como una normal. Son iguales. Por lo tanto, yo sumo estas dos fuerzas, ¿no? Que son de igual magnitud, pero de sentido opuesto, entonces me va a dar 0, ¿no? Por eso se eliminan, porque son de la tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? ¿No? ¿Sí? Si la sumatoria de fuerza, perdón, a cada acción hay una reacción, y estas debe ser de sentido opuesto, ¿correcto? Ok, ¿está bien, Rodrigo? Bueno, no hay más preguntas, nos vamos al siguiente ejercicio, ¿correcto? Dice, a ver, vamos a ordenar. Es que el número por lo menos, ¿no? Dice, un ladrillo
de masa de 2 kilogramos es impulsado con rapidez de velocidad v sub 0, 20 metros por segundo, sobre un piso horizontal rugoso. El hecho que ya nos digan rugoso ya nos está incitando a que debe haber fuerza de fricción, ¿no? El ladrillo recorre una distancia de 50 metros y se detiene. Determine la magnitud de la fuerza resultante, constante, que actúa sobre el ladrillo y el tiempo que tarda en detenerse respectivamente. Y el tiempo que tarda en detenerse respectivamente. Ahí está la solución. Entonces ahí vamos a considerar dos puntos, ¿no? Este es el inicial, ¿no? Y este es el final, ¿correcto? Final del ladrillo. Nos dan la distancia que recorres de, ¿no? Vamos colocando todos sus datos. Esta es la velocidad inicial. O como se va a detener, después de su recorrido va a tener una velocidad 0, final, ¿correcto? Y bueno, pues como pierde su velocidad, se disminuye su velocidad, quiere decir que está desacelerando. Por eso la aceleración está en sentido contrario al movimiento, ¿no? Ahí aparece, ¿correcto? Bueno, la distancia es de ese valor, nos dicen que es 50 metros, ¿no? Ha cambiado de posición y se detiene. Determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el ladrillo. Hay dos casos. Aquí lo voy a poner. Entonces nos dicen la fuerza y el tiempo. Son dos preguntas, ¿correcto? La fuerza resultante que actúa sobre el ladrillo y el tiempo que tarda en detenerse respectivamente. ¿Correcto? Bueno, pues nosotros quisiéramos determinar cuál es su aceleración. Es el primer dato que nosotros buscamos, ¿correcto? No nos dan la aceleración, ¿no? Bueno, ¿podemos encontrar la aceleración? Sí, ¿no? Aplicamos cinemática, sea movimiento, tenemos velocidad inicial, velocidad final y distancia recorrida, y supuestamente también nos dicen cuál es la aceleración, ¿correcto? Ojo, no hay el tiempo, ya, no hay el tiempo, y sé que es un movimiento MRU, ¿ve? Con velocidad, pero con aceleración constante, ¿no? Entonces busco una ecuación que no implique el tiempo, ¿no? ¿Cuál es? Esta que no va a colocarse con el tiempo. Primero son los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Cada uno. Como dicen que es rugosa, ahí tenemos el peso, la normal, y esa es la fuerza de fricción. Como está en movimiento, no es fricción estática, sino es fricción cinética, ¿correcto? Eso es. Entonces, del movimiento rectilíneo uniforme, cuando el ladrillo se detiene en v sub 0, ¿no? Aplico esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces aceleración por la distancia que recorre, ¿correcto? Pero la velocidad final es igual a 0, por lo tanto, por esta ecuación, ¿no? Evalúo. La velocidad inicial es dato, la distancia recorrida es dato, entonces encuentro la aceleración. Despejo ahí y encontré que la aceleración efectivamente es menos 4 metros por segundo al cuadrado, de signo negativo. ¿Por qué está desacelerando, ¿no? Contraria al sentido del movimiento. Correcto, ya tengo la aceleración. Y ahora yo quiero encontrar cuál es la fuerza. Bueno, pues no hay problema si yo hago el diagrama de bloques en este punto o lo hago un punto intermedio. Siempre va a estar la fuerza de fricción cinética. Y la única fuerza que se le debe aplicar hacia la derecha será pues una fuerza F, ¿no? ¿Sí? Hay única fuerza, ¿no? Y esa fuerza debe ser igual a la fuerza de fricción cinética. Entonces, aplicando ahí, puesto que el peso y la normal se cancelan, la fuerza neta debe ser la fuerza cinética, esa es la que va a detener pues el movimiento, ¿correcto? De la segunda ley de Newton, entonces pues la fuerza cinética va a ser igual a la masa, ¿no?, del cuerpo por la aceleración que ya encontramos, ¿no? ¿Sí? Entonces calculamos ahí, ¿no? Reemplazamos la masa, tenemos como dato, la aceleración ya la hemos encontrado, vemos que es menos 8 newton, pero ustedes no tienen dato. Aquí nos está diciendo la magnitud, ¿no?, o sea, el valor absoluto.
¿Cuánto es? 8 newtons, correcto. Bueno, ya tenemos la fuerza. ¿Qué más nos piden? El tiempo, ¿no? Que tarda en detenerse respectivamente. Bueno, pues ahora sí nos piden el tiempo, entonces nosotros aplicamos una relación que contenga el tiempo y las velocidades inicial y final. ¿Existe esa ecuación? Sí, ¿no? Ahí está. Incluso la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración en tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que la velocidad final es cero. Entonces simplemente reemplazamos la velocidad final igual a cero y analizamos aquí. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿La aceleración? Sí. ¿Buscamos el tiempo? Bueno, reemplazamos todo, despejamos, ahí está. Y nos sale que el tiempo es 5 segundos. La respuesta es la letra A. Perfecto, Lisbeth. Creo que... Ahora sí, vamos con otro ejercicio. ¿Hay alguna consulta que puedan hacer? No sé. No hay nadie, ¿no? Se escucha bien todo, ¿no? Ok. Gracias, Rodrigo. Está bien, está bien. Gracias, gracias, Alejandro. Y Valeria y Andrea. Bueno, gracias. Continuamos entonces, jóvenes. Tercer ejercicio. Una esfera de plomo de masa de 3 kilogramos se desliza de la parte superior, desde la parte alta de un recipiente semiesférico de radio R igual 80 centímetros, como muestra la figura. Cuando pasa por la parte más baja del recipiente, su rapidez es 4 metros por segundo. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Pues, primera, no, ahí está la pelotita de color verde, ¿no? La esfera de plomo, ¿no? Observamos su radio, ¿no? Ahí está en su posición más baja, ¿no? Y ahí nos dan la velocidad, es 4 metros por segundo. ¿Correcto? Nos dice, la primera proposición es la siguiente. A ver, voy a cambiar solamente esto. Por aquí. Correcto. Primera proposición, la magnitud de la aceleración centrípeta es 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Será verdad o no? Bueno, tenemos que recordar qué es la aceleración centrípeta, simplemente lo siguiente, ¿no? La aceleración centrípeta está definida pues igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Y justo nos piden en este punto. Bueno, si yo quiero encontrar la aceleración centrípeta en ese punto, simplemente tengo que reemplazar los datos, ¿no? Entonces, solución, reemplazamos la aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial sobre el radio. Es igual a 20 metros por segundo. Ah, es igual, entonces es verdad, ¿no es cierto? Es correcto, entonces. Correcto, ¿sí? Segunda proposición. La lectura en la balanza es 90 newtons. Ah, ya, ¿no? Entonces, en este gráfico vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? De la esferita, justo cuando está en esta posición más baja. Haremos su peso y su normal, ¿correcto? Eso es lo que debemos hacer. Ojo, pero está en movimiento, ¿no? Está en movimiento. Tenemos que tener en cuenta mucho cuidado que esté en movimiento, porque si estuviera en forma de reposo, simplemente ¿qué fuerzas actuarían? El peso y su normal. ¿Qué va a registrar la balanza? La normal. La normal va a indicar el peso, ¿no? Eso va a ser lo que va a indicar. Pero tienen que tener en cuenta que no está en forma estática, no está en reposo, sino es que ha pasado a una velocidad y nos dan justo la velocidad cuando pasa ahí, o sea, está en movimiento, ¿correcto? Vamos entonces a resolver este ejercicio. La lectura en la balanza corresponde a la fuerza normal. Correctamente, ahí está la fuerza normal, ¿sí? Ahí está el peso y la normal.
nosotros tenemos que saber la normal, el valor de la normal, para determinar, pues, la lectura en la balanza, ¿correcto? Y la fuerza centrípeta debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ojo, como está en movimiento, tiene aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, ¿qué debemos aplicar? Sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta, ¿correcto? ¿No? ¿Sí? Eso es, ¿no? Vamos a aplicar. Ahí está. N normal para arriba, ¿sí? Positivo hacia arriba, negativo peso, y eso debe ser igual a la aceleración centrípeta, ¿no? Por su masa de la esferita. Esta es la ecuación que nos manda, ¿correcto? Y de aquí debemos calcular cuál es la normal, ¿correcto? Calculamos la normal porque todos los valores tenemos la aceleración de la gravedad, la aceleración centrípeta, que ya la encontramos en el ítem primero, ¿no? Reemplazamos y nos da 90 newton. Entonces, lo que afirma la proposición es igual a lo que nosotros obtenemos, ¿no? Corroboramos efectivamente lo que dice, por lo tanto es verdad. ¿Correcto? Tercera proposición. Si mu sub k es igual a 1/3, la magnitud de la aceleración tangencial es 10 metros por segundo. Pero ¿qué cosa es mu sub k? Bueno, acá lo voy a poner por esta partecita, mu sub k. Salió mal. Bueno, lo que he tratado de poner es esto, ¿no? Mu sub k. Esto es igual, mu, pero coeficiente de fricción cinética, ¿no? Solo que cinética viene ya desde los griegos, cinética, está ahí, ¿sí? Entonces, por eso se pone mu sub k muchas veces, ¿no? Lo van a encontrar en la literatura, ¿no? Es igual coeficiente de fricción cinética. ¿Por qué? Porque está en movimiento, ¿no? Entonces dice, la magnitud de la aceleración tangencial es 10 metros por segundo. Corroboramos, bueno, pues aquí seguimos. Como va a haber fricción, colocamos su fuerza de fricción. Ahí está, se opone al movimiento porque viene así la esferita, ¿no? Y ahí está la velocidad tangencial, entonces se va a oponer, ¿correcto? ¿No? Ahí está la fuerza de fricción cinética, ¿correcto? Y bueno, como es la única fuerza que va a existir, fuerza de fricción cinética va a ser la aceleración tangencial igual a la fuerza de fricción cinética entre la masa. ¿Y a qué es igual la fuerza de fricción cinética? El coeficiente de fricción cinética por la normal. ¿Tenemos la normal? Aquí está, ¿no? Ya se encontró anteriormente. Bueno, pues tenemos todos los datos. Reemplazamos 1/3 de mu sub c. Miren, acá ya sí ya lo cambió, se cambió de signo. La normal está aquí, la masa es dato, da 10 metros por segundo. Por lo tanto, también es verdad, o sea, todas son verdad, la respuesta es la B. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay, ¿no? Ok, continuamos entonces. Continuamos entonces. Gracias, Andrea. Dice, en un experimento se tiene un bloque de masa de 1 kilogramo unido a una cuerda liviana que pasa por un orificio en el centro de una mesa lisa, como muestra la figura. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí está justo el bloque que nos nombra, ¿no? Aquí, ¿sí? Y después seguimos. Suspendiendo un bloque del otro extremo de la cuerda, ¿no? Acá está, suspendiendo el otro bloque en el otro extremo de la cuerda. El bloque sobre la mesa gira en una circunferencia de radio de 4 metros. Se determinó que la cuerda se rompe cuando alcanza una tensión de 25 newton. ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando se rompe la cuerda? ¿No? ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando se rompe la cuerda? Bueno, veamos. Lo que va a suceder es que este bloque va a ser un movimiento circular, ¿no?
y va a estar con esa cuerda atado a otro bloque de abajo, ¿no? ¿Sí? Lo importante es que aquí entre esta cuerda hay una tensión y esa tensión nos está dando, nos dicen como dato que es 25 newtons, ¿no? Bueno, va a estar así en movimiento y llevará un momento, ¿no? Que el bloque que está en la parte superior girando, ¿sí? Se rompe y va a salir en forma tangencial a la circunferencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a tener una velocidad tangencial. Nos dice eso, ¿cuál es la rapidez del bloque cuando se rompe la cuerda? Es justamente esa velocidad tangencial la que nos pide, ¿no? Vamos a resolver entonces. Ahí está la masa, ahí está la trayectoria circular, su radio, ¿sí? La fuerza centrípeta que va a haber, o sea, va a ser igual a la tensión en este caso, ¿ok? ¿Sí? Y ahí está pues la velocidad tangencial, ¿no? Si se rompe la cuerda, va a salir con esa velocidad tangencial. Nos piden determinar cuál es ese valor entonces, ¿correcto? Nos dicen cuál es su velocidad tangencial. Bueno, pues solución. El peso mg del bloque sobre la mesa se cancela con la normal. ¿Qué significa eso? Pues yo estoy analizando el bloque, ¿no? Acá lo voy a poner separadamente. Entonces acá digo mg, su peso y su normal. Estas fuerzas se eliminan, ¿correcto? No intervienen. ¿Por qué? Porque simplemente el bloque que está acá en la mesa en ningún momento se va a separar de la superficie de la mesa. Por lo tanto, su sumatoria de fuerzas es igual a cero. O tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? Las fuerzas son iguales, ¿correcto? Entonces la tensión de la cuerda es la fuerza centrípeta, ¿no? Como está en movimiento circular, esto va a ser igual a la fuerza centrípeta, ¿correcto? Bueno, pues como ya conocemos, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿correcto? ¿Sí? Y bueno, nosotros conocemos a qué es igual la aceleración centrípeta. ¿A qué es igual? A, ¿no? Aceleración centrípeta es igual velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Y justo aquí se ha reemplazado, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ya nosotros conocemos la tensión, la masa, el radio, podemos encontrar acá la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Despejamos ahí la velocidad tangencial al cuadrado igual a la tensión por el radio de la circunferencia con la que gira la masa m, y conocemos también la masa, que es 1 kilogramo. Reemplazamos todos los datos, nos dan, ¿qué cosa? Que la velocidad es igual a 10 metros por segundo. La respuesta es la letra A. Ok, muy bien, Paola. ¿Sí? Continuamos entonces, ¿no? Parece que ya encontraron el valor. Dice, un ladrillo, ejercicio número 5, dice, un ladrillo de masa m es impulsado hacia abajo sobre un plano inclinado. El ángulo a un ángulo de 37 grados con horizontal, como muestra la figura. Determine la magnitud de la aceleración que adquiere el ladrillo. ¿Correcto? Bueno, dice, ahí está, ¿no? Ahí tenemos primero, el movimiento del ladrillo va a ser pues en el plano inclinado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se va a mover. Y nosotros pues, siempre debemos descomponer unas componentes en la dirección del movimiento. En este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. mg, ahí está, su normal de la superficie. Siempre cuando hay una superficie va a existir una normal, ¿no? Perpendicular a la superficie. ¿Correcto? Bueno, pues el peso yo lo voy a descomponer ahí. Ah, como nos dicen pues que hay un plano inclinado y nos dan el coeficiente de fricción cinética, debe haber una fuerza de fricción cinética, ¿correcto? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a descomponer el peso en sus componentes, ¿no? Procuramos siempre que una de las componentes esté en la dirección del movimiento, tal vez esta que hemos colocado aquí en el plano, ¿no? Esta está en la dirección del movimiento, ¿correcto? ¿No? Llevamos este ángulo, ¿no? De tal manera que el ángulo sea teta de esta manera, ¿no? O una forma de verlo, ¿sí? Este es triángulo rectángulo, ¿no?
este punto y este es un triángulo rectángulo. Acá es 90 grados, ¿no? Entonces decimos, acá es el complemento de teta, ¿correcto? Ahora, en este triangulito acá es 90, ¿no? Este es el complemento de teta, ¿no? Que va a ser casi teta. Entonces, ¿quién sería teta? Este de acá, ¿no? Por eso se ha colocado acá teta, ¿correcto? Bueno, pues ahí están sus componentes. Siempre ya sabemos cómo descomponer. Aquí siempre mg coseno de teta, o sea, el peso, ¿no? El cateto, el más adyacente, el vector adyacente, ¿no? Y aquí, pues, el otro que es mg seno de teta, ¿correcto? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué nos pide? Determinemos la aceleración. ¿De quién? Del movimiento del ladrillo. ¿Y hacia dónde se va a mover? En este sentido. Esa aceleración nos piden a nosotros. Bueno, pues, ¿y qué hacemos para eso? Ah, ya aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Y cómo lo hacemos? Sumamos todas las fuerzas que estén en la dirección del movimiento, o sea, todas las fuerzas que estén en el plano inclinado. ¿Cuáles son? La fuerza de fricción y esta componente. ¿Correcto? ¿Las otras intervienen? No, no intervienen. Entonces sumamos. ¿Y eso qué debe ser igual? A la fuerza resultante, o sea, a la masa del cuerpo por la aceleración que nosotros estamos buscando, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Bueno, la normal se va a cancelar con la componente del peso mg coseno. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en forma en esta dirección, ¿no? En esta dirección que está la normal, no hay movimiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está, nmg seno, incluso son iguales, así, la normal con esa componente, ¿no? De la segunda ley de Newton, sumamos mg hacia abajo, ¿no? Consideramos eso positivo. ¿Quién se opone? La fuerza de fricción cinética, menos. Aquí es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere. Y justamente esa es la aceleración que nosotros buscamos, ¿no? Luego vemos a qué es igual esta fuerza de fricción cinética. Ya sabemos, pues, el coeficiente de fricción cinético por la normal. Reemplazamos eso, ¿no? Ahí está. Sí, sí ha sido reemplazado. El coeficiente cinético por la normal. Estamos reemplazando eso, ¿no? ¿Tenemos el valor de coeficiente cinético? Sí. N sabemos que es igual que la ecuación, ¿no? Reemplazamos ahí también, ¿sí? Ahí está reemplazado, la normal. Bueno, ya todos los términos son conocidos, el ángulo es 37 grados, reemplazamos, ¿no? Operamos ahí algebraicamente, ¿no? Sacamos solamente la aceleración, aquí factorizamos G, y bueno, seno de 37, coseno de 37 y mu sub C, que es el coeficiente de fricción cinética como dato, tenemos todo, reemplazamos, ¿no? Y el resultado es 4.4 metros por segundo. La respuesta es la de D. ¿Correcto? O sea, me falta más tiempo. Bueno, para comodidad vamos a ponerle la presentación, o sea, me ha faltado tiempo. La solución de los otros ejercicios, ahí ustedes lo tienen detenidamente. Y ahí la respuesta es la letra C. ¿Me pueden capturar, por favor, por ahí? Correcto. Este ejercicio, bueno, hace solamente la descomposición, ¿no? De la persona, en este caso de la dama, ¿no? Y buscan el valor de la normal, ¿no? Sí, ahí está. La respuesta es la séptima. Y el 8 es dos pantallas, pues tienen que capturar dos pantallas, ¿no? De la primera solución, capturen
la primera pantalla. Ahí está la primera pantalla. Y ya, luego regreso, ya termino la 8. Ahora sí, la segunda parte de la 8 es otra pantalla más y la respuesta es la C, 15 newtons. Ok, ahora sí va a regresar a la 5 y la 7. Primero la 7. Ok, ahora sí la 5. Por favor, la encuesta. Son dos, dice Lisbeth, no me recuerdo. Eso sería todo jóvenes. Hasta la próxima semana, lo dejo. Chao, chao, jóvenes, chao.